Buenas tardes, hoy vamos a realizar la entrevista con la profesora Claudia. Vamos a hacer las respectivas preguntas. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra, bien, gracias. Bueno, cuéntame qué conocimientos adquiridos en tus estudios académicos has implementado en la práctica laboral. Pues yo creo que todos, yo soy licenciada en educación preescolar y he trabajado con diferentes, no solamente con chicos de preescolar, sino con primaria, inclusive hasta bachillerato. Y todo lo que aprendí lo he implementado. ¿Por qué? Porque pues uno ve todas las didácticas. Cuando hice la licenciatura yo vi didáctica de matemáticas, de ciencias, de sociales, de todo. Y me parece que todo lo he podido aplicar. Inclusive pienso que cosas que pensé que yo nunca, que yo dije en la carrera, que yo qué voy a ver eso sin nada que ver. Por ejemplo, yo vi estadística y yo dije, pero ¿cómo? Pues resulta que sí, porque es que uno hace estudios, y uno hace tablas, y uno hace interpretación de datos y todo eso, y todo lo he podido aplicar. ¿Qué habilidades comunicativas permiten un buen desarrollo en el aula? Pues yo pienso que el desarrollar en los chicos una buena expresión oral, el desarrollar en ellos todas las habilidades, pienso yo en este caso de escucha, de habla, de pronunciación, de comprensión. Pienso que uno como profe debe generar actividades para que esas habilidades se desarrollen. E igual como identificar los casos en que a ellos les cuesta desarrollar esas habilidades. ¿Para qué? Pues para implementar estrategias que les faciliten desarrollar eso que ellos no lo hacen con facilidad. ¿Cómo debería actuar? Esta es una situación hipotética. ¿Cómo debería actuar un docente cuando los estudiantes presentan alguna falta de comprensión frente a un tema? De pronto tú estás explicando algo de ciencias y notas que hay un estudiante que se le dificulta mucho más. ¿Cómo es el proceso que llevas? Mira que ellos se entienden mucho más cuando las cosas se hacen dramatizadas con ellos mismos. Entonces, por ejemplo, resulta que no entendieron el ciclo de la rana. Entonces, que como así que les sale la cola y luego se les esconde la cola y luego les salen las patas y luego no sé qué. Entonces, la idea no es solo dejar plasmado en la imagen, sino que ellos tengan la facilidad o invitarlos a que demostremos cuál es cada paso de la manipulación de la rana. Entonces, tú vas a hacer el huevito, tú vas a tener ¿qué sigue después del huevito? No, que el renacuajo, entonces que va con cola, que va no sé qué, que la larva, que luego el renacuajo como se le esconde la cola y le salen las patas y así. Entonces la idea es que ellos vivencien las cosas para que las puedan entender con mucha mayor claridad. ¿Qué destrezas desarrolla un docente en el ámbito educativo? Destrezas, ¿en qué sentido específicamente? Porque pues uno, la verdad, como docente yo pienso que no es un todero. Sea o no sea uno tutor de un grupo, o uno se vuelve de todo. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando ciencias, y mira, yo con ellos me vuelvo animal, me vuelvo planta, me vuelvo, en fin. Yo creo que uno tiene que ser muy versátil como profesor, tiene que volverse desde el más pequeñito, inclusive hasta viejito, o en fin, o tiene que convertirse en un ser de la naturaleza. Con ellos te puedes volver lo que tú quieras porque es necesario que así te entiendan. ¿Cómo guiar un proceso educativo para construir un conocimiento útil? En este sentido de, digamos, qué saber realmente los estudiantes van a necesitar en su realidad. Tú sabes que la idea es que ellos aprendan para que apliquen, ¿no? Y para que desarrollen conflictos. Entonces, la idea es que todo lo que ellos aprenden lo puedan aplicar en su realidad. Entonces, yo trabajo más con la función de eso, ¿no? En que ellos puedan llegar en un momento dado en su casa, ellos me dicen, uy, profe, es que mira que mi papá mata todas las polillitas que se entran a la casa. Entonces, la idea es que a través de eso que el niño aprendido aquí pueda solucionar eso que está pasando en la casa, que a ver, papá, pero las matas porque Dios hizo todos los animales con algún. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Arturo Gaitán Orduña, soy docente de Humanidades y Lengua Castellana del Colegio de los Comuneros Osvaldo Guayasamín. Desde hace 10 años ya van a ser. Soy licenciado en Educación Básica
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y posgraduado en una maestría de Comunicación. Bien, pregunta número 1. En el marco de la globalización es el título y pues la primera pregunta es ¿qué conocimientos adquiridos en sus estudios académicos ha implementado en la práctica pedagógica? Conocimientos en mis estudios académicos, básicamente utilizo uno de un filósofo francés que se llama Paul Valéry, que es el conocimiento del ser como tal. Desde la comunicación trabajamos el respeto del yo, el respeto del otro y la experiencia simpatética del otro. Básicamente para conocerse, primero hay que conocer al otro y para respetar al otro hay que conocerse a sí mismo. Esa es la base fundamental del proceso pedagógico que trabajo. Bien, pregunta número 2. ¿Qué habilidades comunicativas permiten un buen desarrollo en el aula? Pues eso es una pregunta muy básica. Las habilidades comunicativas del desarrollo en el aula son la comprensión, la escucha, la producción, la argumentación. En términos estructurales. Ya en términos más profundos, nosotros trabajamos en ciclo 4, la conceptualización del estudiante, en ciclo 3 la interpretación desde la comunicación y en ciclo 5 el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo como tal. Pero no puede haber un desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en ciclo 5 si no hay una conceptualización en ciclo 4 sobre qué va a reflexionar, y no puede haber una conceptualización si no hay primero una interpretación de su existencia en ciclo 3. Tercera pregunta. ¿Cómo debería actuar un docente cuando los estudiantes presentan falta de comprensión frente a un tema? Pues la falta de comprensión, primero hay que determinar cuáles son los factores que posibilitan la falta de comprensión. Determinando las causas de la falta de comprensión, pues uno empieza a abordar por qué. Puede ser una falta de comprensión por un trastorno de aprendizaje, puede ser una falta de comprensión por un problema de aprendizaje, que ya no es lo mismo que un trastorno, son cosas totalmente distintas. Puede ser una falta de comprensión por un problema convivencial, personal, emocional, psicológico como tal, o puede ser una falta de comprensión por indisciplina. Si es determinando cada uno de esos aspectos, uno identifica la ruta de acción como tal. Cuarta pregunta. ¿Cuáles considera las cualidades de un docente del siglo XXI para un docente integral, entre paréntesis? Eso es una pregunta complicada en el sentido que un docente del siglo XXI tiene que ser un docente básicamente todero. La especialización de la enseñanza se terminó en el siglo pasado y un docente de español debe saber inglés, debe saber de ciencias políticas, de ciencias sociales, debe saber de desarrollo sexual, cognitivo, debe saber de problemas de aprendizaje, de psicología. Entonces, básicamente, un docente tiene que tener muchas herramientas para ser docente integral del siglo XXI y no ser especializado, sino ser un todero de muchos temas. Dicho eso, también debe estar orientado sobre todo a la adaptación. Si el siglo XXI está sobre las tecnologías de la información y la comunicación, tiene que estar muy adaptado como tal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cada vez que sale una nueva tecnología, utilizarlas en clase, no depender de ellas, tampoco sustituirlas, sino buscar adaptarse como tal a la sociedad y al conocimiento. Quinta pregunta es más que todo como un caso hipotético, digamos, en esa cuestión. Digamos, ¿qué tal que, digamos, un estudiante de una comunidad indígena se presenta y en su clase, qué herramientas pedagógicas debe implementar para brindar una educación inclusiva? Primeramente, frente a una educación inclusiva y ese caso hipotético, yo haría una evaluación diagnóstica. Una evaluación diagnóstica es como cuando uno va al médico y le hacen un examen y le ven que está bien, que está mal, que tiene y que necesita por mejorar. Hecho pedagógicamente, uno sabría cuáles son los niveles y las capacidades en la enseñanza-aprendizaje del estudiante, y con base en la evaluación diagnóstica uno determina qué debe profundizar, qué no necesita profundizar, solo tiene que practicar como tal, e identifica cuáles son las dificultades que tiene el estudiante. Para mí eso sería una educación inclusiva.
Esta pregunta, ¿qué destrezas desarrolla un docente en el ámbito educativo? ¿Destrezas? Destrezas conceptuales, filosóficas, En general. pedagógicas, en general. En general. Bueno, uno tiene que tener mucho una inteligencia emocional porque ser el docente afecta las emociones mucho. Administrativamente, los estudiantes, los compañeros, la vida personal, uno debe tener una inteligencia emocional. También debe tener una inteligencia adaptativa, y es que nosotros trabajamos con seres vivos y nuestros clientes son seres vivos, y los seres vivos son cambiantes segundo a segundo, y uno debe adaptarse a sus necesidades y a sus capacidades. Esas son destrezas fundamentales. Séptima y penúltima pregunta. ¿Qué habilidades pedagógicas adquiere un licenciado en diferencia de otras carreras que pueda brindar un saber académico? Bueno, la diferencia entre un licenciado y otras carreras académicas es que el licenciado debe saber cómo aproximarse al estudiante y acercarle el conocimiento. Cambio, otras carreras académicas ofrecen el conocimiento. La diferencia está en la relación del docente con el conocimiento y su estudiante. El docente es un intermediario, no más. Última pregunta. ¿Cómo guiar un proceso educativo para construir un conocimiento útil? Un proceso educativo para un conocimiento útil, yo creo que se guía desde la formación de seres humanos primero. A mí no me interesa formar seres académicamente correctos, sino seres humanos, respetuosos, responsables de sí mismo, del otro, que tengan reconocimiento de sí, de su contexto. Después de eso, para una formación útil, entraría el conocimiento.